¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión, no sé si recuerdan, el día de ayer reaccionamos a que Dimash había regresado a su escuela en su ciudad natal de Aktobe. Vimos ahí un recorrido por los pasillos de lo que fue su antiguo recinto de estudios, donde vimos que interactuó con lo que creo y presumo que sean sus maestras. Vimos también un fragmento donde le mostraron una de sus boletas de calificaciones. Muchísimas gracias a todos los amigos del canal de Kazajistán, donde me dijeron que sí, realmente ahí es como se ven, les muestran las materias ahí en Kazajistán. Les digo, a mí se me hacía raro que fuera un libro porque aquí, bueno, por lo menos en México, es una cartulina más o menos así rectangular con el nombre de la materia y la calificación que te hayas sacado. Y era algo muy sencillo, ¿no? De que te entregaban cada mes y te lo tenían que firmar tus papás, que era la hora de la verdad, por si habías reprobado o no, o si habías aprobado o reprobado. Ahí ya, según cómo te fueras con tus papás y qué tan estrictos fueran, ¿no? Gracias a Dios yo casi nunca tuve problemas de eso. Digo, sí llegué a reprobar alguna que otra materia, pero no era muy seguido. Y aparte, siempre las que llegaba a reprobar eran relacionadas con matemáticas. Y les digo que nunca se me dieron. Pero bueno. Y es que no se me dieran, sino que simplemente no me gustaban. No me gustan todavía. No me llaman la atención. Yo soy más como que de... No tanto de esa rama de matemáticas. Yo soy más como que de la rama de arte, ciencia, bueno, no ciencia, arte y esas cosas, ¿no? La parte social. Pero bueno, entonces, relacionado con eso, hoy Dimash en su cuenta oficial de Instagram también nos sacó un reel donde visitó otro de sus recintos. No sé si sea el mismo, pero yo creo que es diferente, en donde dicen que visitó otro de sus recintos y nos dejó un mensaje ahí en su publicación que vamos a leer en este momento, y aparecemos la imagen en este momento también para que vayamos a leer lo que nos quiere decir nuestro queridísimo Dimako Kudaibergen. Hay gente que me decía en los comentarios que no le gusta que le diga Diko o que le diga Dimako. No lo digo de manera despectiva, no es una ofensa. De hecho, los Deers sabrán que Diko y Dimako, así le dicen sus familiares, su abuela y su abuelo también le decía así. Las personas muy, muy allegadas a él, que lo quieren mucho, le dicen Diko o le dicen Dimako. Yo lo digo por ese lado. Pero si les molesta, por mí no hay ningún problema, ya no le vuelvo a decir así. Digo, yo no lo hacía de manera despectiva ni nada de eso, sino que simplemente es una forma de cariño, ¿no? De referirnos a él. Pero bueno, así que déjenme en los comentarios si les molesta que le diga Dico o Dimako. Y si les molesta, si a la mayoría les molesta, pues ya entonces nada más les diré Dimash. Y por mí no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a leer lo que nos dice nuestro queridísimo Dimash Kudaibergen, nuestro emperador kazajo, aquí en su publicación. Dice, cuenta oficial de Dimash Kudaibergen en Instagram: mi primer paso en el arte, el comienzo del sueño de mi infancia. El lugar más preciado para mí es el Conservatorio de Música Akhmet Shubanov. Hoy volví a visitar mi lugar sagrado, donde he estudiado y volado desde los 5 años. La nostalgia nunca se desvanece. Ese es el mensaje que nos deja Dimash Kudaibergen. Visitó el conservatorio Akhmet Shubanov. Si no mal recuerdo, en este conservatorio es donde lo enseñó su maestro. ¿Cómo se llamaba el maestro? ¿Marat? Creo que es Marat Aitimov. Ya me corregirán ustedes en los comentarios, pero creo que aquí es donde estudió con el maestro. Creo que sí es Marat Aitimov, que de hecho tiene un dueto con él en unos conciertos. Tiene un dueto con él y también con la señora Mayra.
También tienen en ese mismo concierto un dueto con ella. Y después salen a cantar el maestro Marat, la maestra Mayra, a Dimash y sus papás, la señora Svetlana y el señor Kanat. Salen a cantar los 5 juntos en ese mismo concierto. Ese concierto está espectacular. Y bueno, vamos a ver este pequeño reel y vamos a ver qué nos muestra. No lo he visto, pero me apareció en mi feed de Instagram en la mañana que lo estaba revisando. Y dije, esto lo tengo que mostrar a todos los atiquenses. No sé, atiquenses. No sé, ustedes díganme, ¿cómo les gustaría que les dijera? ¿Habitantes del ático? ¿Ciudadanos atiquenses? No sé, ustedes díganme cómo les gustaría que se refirieran ustedes que son que siguen el canal. Pues bueno, vamos a darle play a este reel. Wow. No, sí es diferente a su otra escuela que en la que estuvo, que vimos ayer, sí es diferente. Yo imagino que en este, obviamente al ser conservatorio, quiero creer yo que está especializado solo en música y artes escénicas. Bueno, vamos a ponerlo como que nada más está especializado en la rama de las bellas artes. Y la otra escuela era su escuela de cultura general, ¿no? Español, matemáticas y esas cosas. Bueno, no español, kazajo. Ustedes me entienden, ¿no? Ya estoy viejito, estoy desvariando. Pero sí, yo creo que estuvo cursando las dos al mismo tiempo, tanto el conservatorio. Yo creo que sí estuvo cursando las dos porque Dimash llega a mencionar muchas veces, llegó a mencionar antes, en varias ocasiones, que su abuela, a pesar de que tenía problemas de movilidad, que le dolían las piernas, aún así todas las tardes lo llevaba a estudiar música. Yo imagino que su abuela aquí todas las tardes lo traía a este conservatorio, al conservatorio Akhmet Shuvanov, y en las mañanas iba a su otra escuela, que fue la que vimos ayer. Ya entra Dimash como todo un rockstar ahí, saludando a sus maestros. Ahí está el maestro Marat. Creo que sí es Marat, ojalá que no me esté equivocando de nombre, pero ahí está su maestro. ¿Cómo no? Está su maestro. ¿Cómo me encanta ese señor? O sea, en el sentido de que su personalidad. Él y lo que es él y Terry Lynn, no sé, tengo debilidad por ellos dos. Como que son personas que tú los ves y dices, este señor es buena onda. Aunque no lo conozca, sabes que te cae bien. Así es lo que me pasa con el señor Marat y con Terry Lynn. Esos dos, no sé, como que me gustaría que siempre estuvieran a un lado de Dimash. Бала кезімде маған домбыраны ұстатқан, дәріс берген, бірнеше күйлер үйреткен алғашқы домбыраның ұстазым және олай үлкен Марат Олжабайұлының шәкірттері деп Метрополитен операда ма немесе Амин басқа қалада ма 15-20 шақты қыруар әншілердің бәрі бірігіп ағайдың құрметіне концерт қойсын деп. Амин үлкен рахмет. Жолыңда басып келе жатқан інілерің, қарындастарың осы класстағы саған сенің жолыңды берсін. Аман жүр, аман өтсін. Осып кетсін. Аман жүр, ең бастысы. Көп рахмет. Wow. Ahí todos los estudiantes salieron a recibir a Dimash. Bueno, ya él se vuelve a repetir. La verdad, qué bonitos recuerdos. Qué grata sorpresa que nos dio Dimash. Visitó sus dos escuelas, tanto la de estudios de cultura general
como la de especialización de música, ¿no? Y vio sus antiguos maestros de conservatorio también. Sigue el maestro Marat ya en activo. Y Dimash, yo creo que especialmente fue a verlo a él. Porque Dimash sabe que ese maestro es una parte muy importante de su vida y de su carrera musical. Sin él, yo creo que Dimash sería otra persona. No digo que fuera malo o que fuera mejor, sino que simplemente sería otra, porque también hay que tomar en cuenta que los maestros, aparte de enseñarte, forman parte de tu manera de ser, te enseñan te dan consejos y enseñanzas no solo de materias, sino también de la vida, ¿no? Y de cómo comportarte en sociedad. Y así como es de tranquilo el maestro, Dimash es igual. Sacó también, aprendió parte de su carácter. Y eso se le agradece a todos los maestros de Dimash, no nada más el maestro Marat, sino a todos, porque todos influyeron en su manera de ser y en la persona en que es Dimash hoy, ¿no? Y sobre todo le inculcaron y le enseñaron muchísimo lo que es la humildad. Y eso se agradece. Ojalá se lo hubieran enseñado a otros artistas también, si es que llegaron a ir a la escuela. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es Dimash Kudaibergen. Y la verdad me encantó, me gustó muchísimo ver esto. Pero la opinión más importante, la que tengan ustedes, déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de los comentarios o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y díganmelo todo. Déjenme saber sus quereres, sus sentires, sus saberes. Ya saben que me encanta el chisme. Así que déjenmelo saber todo, por favor. Y pues bueno, síganme mandando sus enlaces, sus recomendaciones, sugerencias de qué quieren que reaccionemos. De Dimash o de cualquier otro artista. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.